Bueno, pues como comentaba, buenas tardes a todos. Esta es la segunda tutoría para la de prácticas para las empresas de Inprice y Movidelnor. Y es una tutoría para aclarar algunas cosas en cuanto a la programación de sistemas embebidos como Arduino, que nosotros escuchamos muchas veces esa plataforma que se utiliza constantemente. Y lo que queremos dejar un poco claro en esta tutoría es en qué está compuesta esa plataforma, qué capacidad tiene de procesamiento, si es un sistema embebido basado en procesamiento concurrente o en procesamiento secuencial, y ver esta plataforma dónde está ubicada actualmente dentro de los sistemas embebidos. Bueno, vamos a dar comienzo a la presentación. Sistemas embebidos, programación en Arduino. Bueno, ¿por qué se llaman sistemas embebidos? Bueno, pues ahora llamamos un sistema embebido aquellos sistemas que tienen la capacidad de procesamiento y suelen estar empotrados dentro de un sistema que se debe controlar. Cuando hablamos de sistema embebido o sistema empotrado, nos referimos a equipos electrónicos que tienen cierta capacidad de procesamiento, como una tarjeta Arduino. Y ese procesamiento de datos se diferencia de un PC. Un PC pues, es de propósito general y un sistema embebido puede ser de propósito más específico. Los sistemas embebidos se diseñan para satisfacer una función específica dentro de la automatización. Un reloj digital, reproductor MP3, teléfono celular, sistema de control de automóvil. Y este sistema electrónico, este sistema embebido, está empotrado, está ubicado dentro de un equipo mecánico, dentro de una planta de producción, dentro de otro equipo electromecánico que debe controlarse para poder realizar algunas funciones importantes. Por ejemplo, resulta que hay máquinas expendedoras de alimentos, máquinas de vending, pues que tienen ya funcionando dentro de ellos el sistema embebido Arduino. Está embebido, está dentro y el sistema Arduino lo que hace es controlar. Se puede utilizar el sistema Arduino para controlar pues máquinas 3D, máquinas 2D, impresión digital. Por ejemplo, una máquina de corte de cable como este de aquí, pues está controlada por un sistema Arduino, por una plataforma Arduino con un display. Es decir, el sistema está empotrado, esta plataforma Arduino se llama embebido porque está empotrado, está incluido dentro del sistema para su control. Incluso podríamos decir que un sistema embebido es una pequeña tarjeta donde tienen la electrónica digital más pesada, la electrónica digital más cara y más densa, y a ese sistema se le añaden periféricos, un teclado, interruptores, potenciómetros, puertos para poder realizar pruebas del programa, para poder comprobar cómo funcionan los conversores analógicos digitales, es decir, esta tarjeta de desarrollo que hay aquí, podría considerarse un sistema donde dentro del sistema embebido, que es esta parte de la izquierda, dentro de este sistema hay un sistema embebido donde tiene toda la electrónica más densa, más cara, y a la izquierda tiene pues un teclado, puertos, interruptores, de tal manera que sigue siendo un sistema típico, como este entrenador sigue siendo un sistema embebido. Bueno, los sistemas embebidos
pueden funcionar básicamente de 4 tipos de procesadores. Hay sistemas embebidos que funcionan mediante microcontrolador, hay sistemas embebidos que funcionan mediante DSP, un procesador digital de señales, sistemas embebidos que funcionan mediante un componente de lógica programable compleja, un CPLD, o funcionan mediante una FPGA, una matriz de puertas lógicas programable en campo. El microcontrolador y el procesador digital de señales tienen unas características comunes. Ejecutan una instrucción a la vez. Quiere decir que solo son capaces de ejecutar una instrucción a la vez. Y los programas que se obtienen son programas secuenciales, es decir, el programa que nosotros elaboramos es un programa que se va ejecutando cada instrucción paso a paso y en orden. ¿Cuál es la característica principal de un microcontrolador? Un microcontrolador, la característica principal es que es un procesador de propósito general y es económico. ¿Cuáles son los ejemplos de microcontrolador que tenemos? Bueno, pues el Atmel, el Atmega 328P, que es el microcontrolador que se utiliza para tarjeta Arduino, Microchip PIC16F84, Siemens 80C51, es ya más antiguo, es decir, los Z80 son ya microcontroladores que se han utilizado tradicionalmente, siguen desarrollándose y siguen utilizándose porque son muy económicos. Estos procesadores, el estilo del Z80, pues es súper económico, es un procesador, un microcontrolador que creo que cuesta $1. Los procesadores digitales de señales, por el contrario, son más costosos y son procesadores especializados para realizar operaciones difíciles, operaciones complejas, como operaciones de números reales con coma flotante. Y además son de mayor velocidad. Aparte de cuáles son de las características comunes entre el microcontrolador y el DSP, tenemos que su funcionamiento en tiempo real es que la respuesta en tiempo real está limitada, debido a que el programa se ejecuta paso a paso. El programa se va ejecutando instrucción por instrucción, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, según nosotros lo programamos en el compilador de C. Los CPLDs o componentes de programación lógica compleja tienen otro tipo de arquitectura, y digamos que el comportamiento común que tienen estos equipos, tanto el CPLD como la FPGA, como la matriz de puertas lógicas programable en campo, es que son capaces de ejecutar varias tareas lógicas a la vez y utilizan programación concurrente, es decir, esto se programa en procesos paralelos. Estos componentes, tanto el CPLD como el FPGA, se programan para realizar tareas, procesos digitales concurrentes o paralelos. Por tanto, tienen más capacidad de dar respuesta a las aplicaciones en tiempo real de control. La respuesta en tiempo real está mucho más asegurada en nuestros componentes. ¿Qué componentes tenemos para los CPLDs? Por ejemplo, la marca altera de CPLDs, LPM7128 SL4347. De Xilinx tenemos de Xilinx, que es una marca muy especializada en FPGAs, pues tenemos el XT3S400. De la serie Spartan, una serie de puertas lógicas programables en campo, bastante económica dentro de la serie, dentro de la marca interna de Xilinx, pero es enormemente más costosa, más caras de comprar las puertas lógicas, las FPGAs, que los microcontroladores. Y mientras en un procesador, en un microcontrolador DSP o microcontrolador general, hablamos de una programación secuencial, en las características comunes de la CPLD y la FPGA es que tenemos recursos lógicos que normalmente se pueden interconectar. ¿Qué significa programación en tiempo real? La mayoría de nuestras aplicaciones en nuestra carrera deben realizar labores de control, tienen que controlar un proceso, y si el proceso no se controla bien,
puede haber una avería, el proceso no se controla y puede haber algún accidente. Una aplicación en tiempo real es aquella que garantiza una respuesta de procesamiento de las entradas y actualización de las salidas en un tiempo determinado. Esto que tenemos aquí es un bucle de scan, o bucle de trabajo, o ciclo de trabajo. Tenemos una inicialización del programa, donde se inicializan puertos periféricos, se inicializan constantes, se inicializan variables, y luego después tenemos una serie de procesos que forman el ciclo de trabajo y se van repitiendo de manera recursiva. Procesos comunes, gestión de periféricos, ejecución del programa de usuario, refresco de entradas y salidas. Este podría ser un bucle de scan de un PLC o de un programador programador industrial. Procesos comunes, gestión de periféricos, gestión de comunicaciones, gestión de periféricos, entrada, salida, comunicación RS485, comunicación Modbus, ejecución del programa de usuario, que es en realidad las instrucciones que programa el tecnólogo, que programa el ingeniero, y el refresco de entrada-salida son la actualización de entradas-salidas, es decir, la lectura de entradas y la actualización de salidas. ¿Cómo puedo yo programar un sistema embebido basado en microcontrolador? Ahora ya vamos al microcontrolador. Bueno, pues como vimos, el microcontrolador ejecuta las instrucciones de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Y ejecuta las instrucciones una a una, es decir, que si nosotros programamos con la tarjeta Arduino un print line, un print ln, está ejecutando y llega el código a esa línea de programa y está ejecutando eso, no ejecuta nada más, solo ejecuta nada más que la impresión de esa línea. Si ocurre un evento, no es capaz de atenderlo. ¿Qué ocurre con el microcontrolador? Si yo quiero asegurar, si se quiere asegurar una controlabilidad en tiempo real, tenemos más formas de programar. En principio, la programación que utilizan todos los alumnos es la programación secuencial. La programación secuencial es que yo tengo mi segmento de inicio y mi segmento de bucle. Y las instrucciones básicas se ejecutan paso a paso y las funciones se ejecutan en un orden definido fijo, definido por mí en el código. Es una programación sencilla. La desventaja es que para aplicaciones de tiempo real se puede perder controlabilidad. Lo veremos más adelante en la siguiente diapositiva. Programación por interrupciones. En la programación por interrupciones también se cumple que las instrucciones básicas se ejecutan paso a paso. Existen funciones, pero en este caso existen funciones especiales llamadas interrupciones que atienden eventos prioritarios y esas funciones se activan cuando aparece un evento prioritario que se debe atender. La ventaja es que como se atiende a esos eventos prioritarios mediante una función que atiende la entrada de ese dato o la entrada de ese puerto o un flanco de subida en un puerto, un flanco de bajada en un puerto, el valor en un puerto, mejora la controlabilidad del sistema de atención de eventos. La desventaja, ¿cuál es? La programación es un poco más compleja y hay que definir una serie de prioridades entre las interrupciones si tenemos varias funciones de interrupción. La tercera forma de programar un microcontrolador es mediante un kernel o sistema operativo en tiempo real. ¿Qué es un sistema operativo? Pues un sistema operativo es una base de programa donde se ejecutan tareas y las instrucciones, como siempre, las instrucciones básicas se ejecutan paso a paso, pero existen funciones especiales de denominadas tareas que se atienden o se ejecutan según un sistema de marcas o semáforos. Se mejora la controlabilidad del sistema porque se trata de atender todos los eventos posibles que puedan entrar al sistema embebido. Pero la programación es muy compleja. Hay que escribir el sistema en tiempo real y hay que establecer también una prioridad de tareas. Vayamos a la programación secuencial. Vayamos a la programación secuencial. La programación secuencial, ¿en qué se basa? En que las funciones se ejecutan en un orden definido fijo. Programación es sencilla y la desventaja es que se puede perder la controlabilidad en ciertas aplicaciones. En Arduino, la inicialización de la plataforma Arduino se utiliza con el segmento de setup
Y el ciclo de trabajo en Arduino, en el compilador de Arduino, es con el segmento loop, donde nosotros podemos programar todo esto, procesos comunes, gestión de periféricos, nuestra ejecución del programa de usuario y la actualización de salidas y la lectura de entradas. Esto es válido para aplicaciones lentas, por ejemplo, el control de temperatura. Las aplicaciones de control de temperatura son bastante más lentas que, por ejemplo, una aplicación de control de motores, una aplicación, por ejemplo, de control de una planta eléctrica, de una planta en la que haya constante de tiempos rápidos. En general, la constante de tiempo de una planta, de un sistema, de una planta que depende de la temperatura, cuya variable a controlar es la temperatura, la constante de tiempo suele ser del orden de segundos, incluso de minutos. Bueno, ¿qué pasa cuando viene un evento sobre nuestro programa? Imaginemos que estamos realizando un controlador PID, un controlador proporcional, integrativo y derivativo, un control proporcional integral diferencial. Y aquí he marcado con este asterisco, pues que el microcontrolador se encuentra ejecutando el programa de usuario. ¿Qué pasa, por ejemplo, si al control PID le llega una nueva consigna de actualizar las constantes proporcional, integral y derivativa? Porque lo que se quiere hacer es cambiarlas porque la planta ha entrado en un nuevo régimen de funcionamiento. Bueno, pues como el programa de usuario está siendo ejecutado por el microcontrolador, este evento no es atendido. ¿Por qué? Porque el microcontrolador simplemente se encuentra ejecutando el programa principal de usuario, que es el algoritmo de control PID. La gestión de periféricos quedó atrás, y entonces se atenderá las variables, esta nueva entrada de variables en el programa, que puede haber sido realizada, por ejemplo, por puerto USB RS232, se realizará esta atención de las variables una vez que termine la ejecución del programa de usuario y el refresco de salidas y actualización de entrada. Bueno, si se realiza una programación por interrupciones, si se realiza una programación por interrupciones, se puede mejorar la controlabilidad y la atención de estos eventos. Lo primero es que se saca del ciclo de trabajo la gestión de periféricos. Del ciclo de trabajo se saca la función de gestión de periféricos y se le da una prioridad, se le da una propiedad a esta función o funciones, a este segmento de código, se le da una nueva propiedad, interrupción. Interrupción es una función, un segmento de código que se ejecuta cuando llegan nuevos datos, en este caso los datos de nueva constante proporcional, integral y derivativa, al sistema, para adaptar el control al nuevo régimen de la planta. Bueno, pues, ¿cómo funciona esto? Imaginemos que donde está el asterisco está realizando la ejecución del programa del usuario, está el microcontrolador, la CPU, la unidad de control de proceso, está ejecutando el programa de usuario. Viene un evento que es la entrada de nuevos datos, que es la nueva constante proporcional, integral y derivativa. ¿Qué hace el microcontrolador? Deja de ejecutar el programa de usuario y atiende a la función de interrupción. Antes de atender a la función de interrupción, porque han llegado nuevos datos, se guarda el contexto. El microcontrolador guarda el contexto, dónde estaba el puntero de programa y dónde estaba el valor de las variables temporales que se estaban usando cuando abandonó la ejecución del programa de usuario. Entonces, una vez que ha guardado ese contexto para poder retornar a esa tarea, la CPU salta a la interrupción, el microcontrolador salta a la interrupción de gestión de periféricos, obtiene las variables y vuelve a la ejecución del programa de usuario. El programa de usuario puede obtener
de las variables compartidas por la interrupción de la gestión de periféricos los nuevos valores de manera inmediata. Y entonces adecuarse el programa al nuevo régimen de la planta, utilizando la constante proporcional integral y derivativa. De esta forma, mejoramos la controlabilidad de los sistemas. A diferencia de lo anterior, nosotros tenemos, a diferencia de la programación secuencial convencional, tenemos que gastar otro ciclo de trabajo para obtener los valores de la constante proporcional, integral y derivativa. Mediante la programación por interrupciones, podemos obtener los valores de manera muy rápida, podemos obtener los valores de los nuevos datos de manera muy rápida, adaptarlos, calcular de nuevo el algoritmo PID y refrescar en esa actualización de parámetros, refrescar las salidas y leer las entradas de manera muy rápida. Es decir, nuestro programa se adaptaría rápidamente a un cambio de contexto de la planta, a un cambio de parámetros de la planta, y mediante esa adaptación se realiza mediante un nuevo envío de constantes proporcional, integral y derivativa. Bueno, pues esta sería la tutoría sobre programación de sistemas embebidos. No sé si tienen alguna duda. He tratado de ser muy rápido. Carlos Ávila, ¿alguna duda? No, Inge, no tengo dudas. Me pareció muy interesante todo esto. Espero nos pueda ayudar con el video para hacer algún resumen. ¿Alguna duda, Kevin? Gracias, Carlos. ¿Alguna duda, Kevin? ¿Alguna duda, Kevin Aguirre? Kevin. Bueno, pues aquí lo dejamos. Vamos a hagan un resumen de la tutoría, de esta segunda tutoría, parte primera, parte A. Y con esto dejaríamos esta tutoría. Mañana, Dios mediante, realizaré otra tutoría ya con ejemplos más reales, y programación con el sistema embebido Arduino. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Lo dejamos aquí. Muchas gracias.